Bueno, Marcelo, vos previste más o menos, te dijiste ya que el candidato colorado realmente era el que tenía más posibilidades en las elecciones pasadas, ¿verdad? Y se dio eso de que ganó Santiago Peña un poco porque Efraín no logró, digamos, el apoyo de toda la oposición, fue dividida y nunca sintonizó de alguna manera con la mayoría de la población. ¿Te sorprendió la diferencia que hubo en estas elecciones en cuanto a votos? La diferencia sí, la derrota no, porque era una candidatura débil, inadecuada del pasado, que no podía responder a la necesidad del momento. Me sorprendió claramente el resultado inesperado de Payo, que en parte se debe a esa débil candidatura, pero en gran medida se debe a un enfado, una bronca, a una hasta desesperación de una parte de la población que yo no había detectado, que creo que poco, casi nadie había detectado, pero que ha explotado con todas sus consecuencias. Y no es algo que va a pasar del día a la mañana, de la noche a la mañana, es decir, no es el fruto de lo que ha sido la pandemia del COVID y de los efectos que en muchos sectores sociales ha producido, y son efectos que se quedan. Y de hecho, visto que tenemos que hablar de lo que hará el próximo gobierno, de hecho superar las situaciones que ha determinado esa situación que se ha explicitado electoralmente, están en la mano de Santi y de la política que va a desarrollar, porque allí se encuentra en una encrucijada: o empieza a resolver los problemas sociales y económicos de una parte relevante de la población, casi el 25%, o esta masa se va a quedar en una situación de rabia y que puede incrementarse y que puede aumentar hasta numéricamente. Entonces ese es el primer grande desafío, a resolver ese problema, que además lo afecta hasta en su partido, porque el Partido Colorado ha ganado con mucho menos del previsto. En los números base, el Partido Colorado de ganar 47-48%, ha ganado con 42%, 5-6% ya perdió. Y según me decía algún dirigente colorado, creen que sea más, porque puede ser que algún voto del sector independiente, debido a la calidad del candidato, al perfil, hayan votado por él. Entonces, si tú ya perdiste un 8, 9, 10% del voto colorado, a futuro vas a tener problemas si no lo resuelve, si no resuelve ahora esta situación. Ahora, Marcelo, esta composición que tenemos en el Parlamento, después de mucho tiempo, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, existe una mayoría que en teoría le debería dar cierta tranquilidad a Santiago Peña para llevar adelante sus proyectos, porque tiene los votos necesarios para que se aprueben. Sí, ¿Están así, crees? No, en primer lugar, el Partido Colorado, igual que el Partido Liberal, no son partidos técnicamente en la lógica o académica del concepto de partido. Son en realidad comunidad afectiva. Adentro hay, porque tú naces colorado de liberales, no es que es por elección, son por familia, después te mantiene por afectividad, el que no significa que alguno no pase de un lado al otro, se vaya en otro partido, pero la gran masa, eso lo hemos comprobado con un estudio del 2018, se queda. Entonces, siendo así, de hecho, adentro puede haber, y hay muchas veces, muchas diversas ideas, muchas diversas visiones. Y en el último 10 años tuvimos una grieta, palabra de moda en Argentina, que podemos aplicar también a la situación paraguaya, entre dos visiones de cómo debe ser un partido y cómo debería actuar el Partido Colorado. El cartismo, que tiene una visión de un movimiento y por ende de un partido disciplinado, bajo un líder, con un proyecto claro, una visión definitiva que todos siguen para llevar adelante, para conseguir el objetivo que se dan. Y lo que yo llamo neotradicionalistas, que en ese momento que han sido Añete antes, Fuerza Colorada ahora, y parece que ya Fuerza Colorada desaparece y surgirá otro movimiento, no importa, pero son todos estos liderazgos, que son liderazgos locales o hasta nacionales, con una estructura clientelar y que quieren un partido más horizontal, que cuando toma el poder divide el poder mismo entre todos, para que todos puedan sustentar sus propias redes. Sí. Y bien, estas dos ideas tan conflictivas son conflictivas desde que Cartes tomó el poder en el
13 y continúan hasta ahora. Pero eso nos pone en una situación interesante, porque mientras Cartes, que fue atacado duramente por Abdo mientras estaba en la llanura, pudo resistir porque había construido un movimiento disciplinado y rígido, jerárquico bajo él, eso no vale por los neotradicionalistas, que ahora estar en la oposición encuentran mucha dificultad. Por eso cuando surgió que querían hacer su propio grupo en el Senado, querían competir por la presidencia del Senado, me parecía una locura, me parecía un grave error que iban a pagar, y lo han pagado enseguida, porque enseguida se desmembraron. Enseguida salieron 4 que armaron un grupo, creo que se llamaba Bernardino Caballero, y se pusieron a disposición. Sí. Y los otros empezaron uno después del otro por esa disposición, tanto que al final fue, y algún opositor también dijo, va, acá, si nosotros no nos movemos, nos quedamos sin nada, y tanto se puso a disposición que consiguió 30 votos, o Velar que empezó con 11. Porque es diferente, si tú sos disciplinado, poder resistir en la oposición, pero si tú debes vivir del poder que te da el gobierno y el presidente, y no es fácil. Por eso en realidad partimos de un parlamento que teóricamente no es tan, el cartismo no es tan fuerte, tiene 11 partidas, por lo menos con 11 senadores de 45 y 26 diputados de 80, pero es probable que en un año y medio empiece a tener mayoría propia. En ese caso, si se consigue absorber toda esta gente dentro de su movimiento, se abre un escenario interesantísimo desde el punto de vista del cartismo y desde el punto de vista técnico, por allí, que opositor no lo ve tan interesante. Pero en el sentido que podemos tener un gobierno que realmente puede llevar cosas al Parlamento esperando que se le apruebe rápidamente, cosa que antes nunca ocurría. Con mayoría o sin mayoría, tú siempre tenías que negociar punto por punto con cada senador o cada diputado para obtener una mayoría, la mayoría necesaria para aprobar el presupuesto, por ejemplo, pero no solo para eso. Estamos en una fase interesante, repito, desde el punto de vista técnico-teórico, porque tenemos un movimiento que nunca ha sido tan disciplinado dentro del Partido Colorado, a nivel para mí hasta superior del organismo histórico, que riesga de absorber en sí mismo todo esto, senador y diputado huérfano de Fuerza Colorada, y transformar nuevamente en una mayoría.